Buenas noches, gracias como de costumbre por estar sintonizando este programa, en el que hoy para que es nuestro segundo episodio, pues dedicado a explorar el tema de los árboles, en consonancia con la revista, por supuesto, vamos a cambiar un poquito el enfoque, porque el programa pasado estábamos en un encuadre grande, ¿no? Como comprendiendo los árboles como maravillas absolutas del mundo natural. Y ahora pues nos vamos a concentrar en un par de especies singulares del sureste mexicano, que además pintan pues los cielos de Tabasco, sobre todo, de colores estridentes. Son dos árboles muy simbólicos, nativos del sureste. Y para eso pues me da mucho gusto que hoy nos visita Francisco Cubas, que tiene un proyecto que a mí me fascina, que se llama Nube de Monte, y que les recomiendo a todos quienes estén viendo lo vayan a ver, porque lo que hace Francisco es narrativa de la cuenca del Usumacinta y del Grijalva. En estas cuencas pues está el 20% de los escurrimientos del país, o sea, es un lugar muy húmedo, se imaginarán. Y bueno, hoy viene Francisco acá a platicar con nosotros, que además, les digo, es fotógrafo, además de escritor, por supuesto, y pues ahora divulgador ambiental, ¿no? ¿Cómo deberías presentarte como divulgador ambiental? Suena bien, pero yo creo que más que nada soy naturalista, ¿no? Sí, creo que con lo que nos identificamos mucho, ¿no? Pues muchas gracias por venir, Francisco. Desde allá, viniste expresamente a nuestro programa. A este programa. Y otras actividades aquí en la megalópolis, porque tú, si bien naciste en Chiapas, ¿no? Ahora vives en Villahermosa. Sí. Digamos, una ecozona similar. Sí. Y vienes de Villahermosa. Y nada más para que la gente se empiece a imaginar la humedad que hay ahí, ¿no? La humedad en la que tú habitas. Claro, generalmente es el 90% de humedad relativa en el aire, ¿no? Entonces, estamos a muy pocos kilómetros del mar, pero también pues con esas dos grandes cuencas, ríos, lagunas, etcétera, ¿no? Vivimos entre el agua y esa humedad exacerba la sensación térmica de unas temperaturas que de por sí ya son de las más altas del país, ¿no? O sea, ¿qué estamos diciendo? 40 y pico grados que se sienten como... Sí, normalmente se sienten como 10 grados más de lo que marca el termómetro. Como estar en un vapor. Sí. Estar en el vapor. Totalmente. Que me decías que me dio risa, pero creo que ayuda a dibujar un poco la dimensión de esto, que los primeros días que pasaste aquí en la megalópolis azteca, te disminuyó la talla de reloj. Todo, sí, no los primeros días. El primer día bajando del avión, ya era otra talla de reloj. Qué loco. Lo cual habla de nuestra reacción al cuerpo en esas temperaturas y en esas humedades, ¿no? Por supuesto. Sí. Oye, bueno, y dentro de Villahermosa, porque pues, lo podemos usar como punto simbólico, pero Tabasco en general, es que están estos dos árboles de los que nos vienes a platicar hoy, ¿no? Bueno, entre otros muchos, estos son muy famosos culturalmente, ¿no? Son el macuilí y el guayacán, que siempre han estado en los patios, en las carreteras, en las calles, no solo de Villahermosa, sino también de otros pueblos y ciudades pequeñas de la región, y en los potreros, en los ranchos, etc. El macuilí es rosa, un rosa... Flores así. Así, muy bonito, muy bonito. Y el guayacán, también muy vistoso, es completamente amarillo, ¿no? Claro. Ambos están en la familia de las Bignoniaceae. A ver, pronunciaciones hay personas que le otorgan mucha importancia a la correcta pronunciación de una lengua muerta, de una lengua sin hablantes. Yo no soy una de esas personas. Pero, es la misma familia de la jacaranda, por ejemplo, para poner un pariente que se conoce muy bien aquí en la Ciudad de México, ¿no? Y entonces toda esta familia tiene estas floraciones así. Bueno, la familia es muy amplia, pero dentro de la familia sí hay muchas. Por ejemplo, nada más del guayacán, ¿no? En el mismo género de este guayacán específico del que he hablado en Nube de Monte, que es el Androanthus guayacán, en ese género hay otras 10 especies que también tienen flores amarillas muy parecidas, ¿no? Que es difícil de distinguir las especies. Y estamos hablando de árboles altos, ¿correcto? O sea,
medianos, diría yo. Ok. ¿No? Bueno, yo tengo el sesgo de que pues, los he visto principalmente en ciudades. Tú tienes el sesgo también de que vienes de un territorio en que hay árboles muy altos. Pero, o sea, digamos, pero Además, pensando como una jacaranda, como un árbol alto. sí, no, porque si lo ves al lado de una ceiba, pues Sí, no. claramente. Pero sí, yo diría que medianos. Y tienen esta característica que su floración es, sueltan todas sus hojas, ¿no? Y solo quedan flores. Entonces es una multitudinaria, digamos, ¿no? No es el nombre correcto, pero... No, es estática esa floración. ¿Y sucede como hacia primavera? Sí, más o menos. Y está activada según los estudios. Hay estudios más precisos sobre lo que promueve, lo que activa la floración del Androanthus guayacán, que es el amarillo, que tiene que ser un periodo como de unos 20 días de sequía, de que no llueva, seguido de una cierta lluvia, una cierta cantidad de lluvia. Y después de esa lluvia, a los 12 días, ¡pum!, florece. Y son entre 2 y 4 días de floración. Ah, o sea, es cortito. Sí, es cortito. Yo me lo estaba imaginando así que se quedan meses. La jacaranda tarda más. La jacaranda se tarda casi un mes. Sí. El macuilí es así como la jacaranda, se tarda como un mes, ¿no? Pero tienen mecanismos muy distintos de floración y de aviso con las abejas, pero no sé qué tanto tiempo tenemos para abundar en eso. Definitivamente vamos a abundar en eso. Solo antes, porque me surge la pregunta, con la floración corta y la larga, ¿hay un momento entre que se traslapan? O sea, ¿hay un momento en que puedes ver ambos en flor? Hay momentos, hay años en que se traslapan y hay una cuestión que es la sincronía. Por ejemplo, todos los guayacanes de la ciudad, el mismo día. Se incendia. Sí, qué bueno. Sí. Y eso, por eso se ha estudiado claro, porque todos perciben la misma señal al mismo tiempo, ¿no? Claro. No, eso está fantástico. Y hay una hipótesis. Estos árboles se originaron en Sudamérica. Y la mayoría, ¿no? Y todos se distribuyen hasta allá. Por ejemplo, el macuilí y el guayacán también se distribuyen hacia allá. La teoría es porque diríamos, ¿por qué florecer solo durante unos cuantos días? Sí. Tienes menos chance de que te visiten los polinizadores, ¿no? Pero hay una hipótesis de que en las selvas, que fue donde ellos surgieron, ¿no? Pues hay muchas otras especies de árboles que también florecen. Claro. Entonces, la forma de evitar la competencia es que tú florezcas con todo durante 2 o 4 días, que los polinizadores los atraigas y ya luego florecen los otros árboles. Brillar mucho y rápido. Y rápido. Y es así como que si se fueran turnando, ¿no? Digamos, esa es la hipótesis. La verdad es que está muy poco estudiada, como muchas otras cosas. Oye, no, es fantástico. Y yo, entonces vamos a llegar a los polinizadores porque creo que ahí vamos a tener la carnita y la esencia, pero nada más por terminar de pintar, son simbólicamente importantes en Tabasco, en Villahermosa, de alguna manera, más allá de lo que decoran, ¿no? O se usa... Sí, bueno, ahí es donde sí, yo lo discutiría, y ahí es donde yo, me parece que parte de lo que quiero hacer con la divulgación es compartirle a las personas la vida de estos árboles, ¿no? Su polinización, con quién se relacionan, etcétera. Creo que los botánicos hablan del término de ceguera vegetal. Ceguera vegetal o ceguera botánica, sí. Que vemos a las plantas como un fondo, ¿no? Nada más decorado, sin individuos y todo esto, un decorado donde los protagonistas somos los animales, ¿no? Claro. Pero en realidad tienen vidas extraordinarias, estrategias extraordinarias, ¿no? Pero básicamente muchas veces nada más nos quedamos en la superficie, en lo bonito. ¿No? Cierto. Entonces, por ejemplo, para este artículo que escribí sobre el guayacán, que es el primer artículo de divulgación que se hace del que se publica sobre la polinización del guayacán en México, por lo menos de lo que yo sé, estuve como una semana llegando diariamente a pararme 4 horas ahí delante del árbol. Claro. Y todas las demás personas que llegaban a tomarse una selfie. Claro. El tiempo que estaba frente al árbol eran 2 minutos. 1 o 2 minutos, ¿no? Y ya, es decir, ya cumple su función de adorno.
Y desgraciadamente creo que con la mayoría de las plantas tenemos esta relación de verlas como un adorno, ¿no? Solo nos interesa lo bonito. Cierto. Cuando no nos interesa para darnos de comer, nos interesan por bonitas y ya, y no nos interesamos más en toda esta maravilla que tienen en sus vidas, ¿no? Sí, también se da como mucho entre que es un trasfondo, ¿no? Un decorado, y también las das como por sentado, sobre todo a nivel urbano. Ahí están, y solo las notas cuando se mueren, que eso es muy curioso. O sea, como aquí en la ciudad que se han muerto las palmeras, en ese momento hubo una conciencia de las palmeras, pero antes las das por sentado y pasas de largo. Sí, eso sucede mucho. Pasa igual con las personas, ¿no? Bueno, podríamos extender la reflexión, es cierto. Oye, y bueno, como ya vamos a llegar al momento del corte, entonces nos vamos a meter a la polinización después, pero nos podemos quedar con esta idea en la cabeza de, imagínense si estos árboles se prenden así, ¿no? Y se prenden todos a la vez, y tenemos 2, 3, 4 días en que se extiende, pues debe ser un manjar y debe ser ¿no? un buffet que se abre ahí a posibles polinizadores. Les invito ahí en casa que vayan pensando qué creen ustedes que poliniza estos árboles, y ahora que volvamos del corte, pues comprueban si tenían razón o no. Entonces, vamos y venimos, no le cambien, y seguimos hablando con Francisco Cubas. Qué bueno que no le cambiaron, o si acaban de llegar, pues les damos la bienvenida. Estamos platicando con Francisco Cubas de Nube de Monte sobre, bueno, 2 árboles icónicos, habría que decir, singulares del sureste, sobre todo del estado de Tabasco y de Villahermosa, donde vive Francisco. Y nos habíamos quedado con esta idea de que al menos uno de estos árboles que además florean amarillo intenso, pues dura muy poquitos días, que me imagino que también por ahí puede estar la dificultad de estudiarlos, ¿no? A lo mejor incluso desde la academia, porque si bien todos lo hacen al mismo tiempo, tampoco puedes predecir, va a ser el miércoles próximo, ¿no? Exactamente. Y tú como buen naturalista, pues te has abocado a esta tarea, digamos, a la paciencia de la observación y de estar ahí, supongo. Y a partir de eso, pues yo he visto unas fotos tuyas de esta floración y de los polinizadores geniales, y que nos lleva pues a este tema, a ver qué pensaban ustedes de quién los poliniza, que nos abrirá pues todo el mundo, ¿no? Sí, bueno, fue una pregunta que yo siempre me hice, porque yo veía esto y veía toda esa floración y decía, pero aquí tienen que llegar polinizadores, ¿cuáles son? Y yo no los veía, pero es que no los veía porque no había aprendido a ver las abejas. Porque como todo, la visión se aprende, ¿no? Claro, es en que pones la atención. Es más un proceso mental que un proceso ocular, ¿no? Entonces, ya cuando aprendí a verlas el año pasado y este año, ya pude por fin fotografiar a los polinizadores, y son abejas de tamaño mediano relativamente para el tamaño de las abejas, ¿no? ¿Por qué? Porque estas 2 especies tienen su flor en forma de corola, con un tubo largo, ¿no? Ahí dentro están los estambres, que es lo que busca las abejas, el polen, y hasta el fondo de la corola, que es así de larga, está el néctar. Pero la flor tiene como una especie de pliegue, como si fuera un acordeón, que la mantiene cerrada. Mantiene cerrada la entrada. Entonces la abeja tiene que ser de un tamaño más o menos mediano para tener la fuerza para abrirla. Claro, si es muy chiquita no puede, si es muy grande no cabe. Y además tiene que tener una lengua larga, porque aunque entre, de todas formas el néctar está a cierta distancia, a unos tantos milímetros. Entonces, eso son filtros que ponen las plantas para que no entre cualquiera, porque no todos los visitantes contribuyen a la polinización. Solo se comen el néctar y se van, ¿no? Exacto. Entonces, todo eso, el néctar, el polen, cuesta energía, ¿no? Para la planta, producirlo. Entonces, está en el mejor interés de la planta que no se desperdicie, o que se desperdicie lo menos posible, ¿no? Claro. Y bueno, por eso han evolucionado hacia estos filtros que determinan qué tipo de abeja puede entrar. En este caso, yo las que he observado en ambos árboles son las eugulosas, que son las abejas verdes de las orquídeas,
Sí, cierto. Entonces, sí, esas a lo mejor sí las han, ¿no? Cuando uno piensa en abejas nativas, si es que ha visto algunas, pues piensas en un par de especies que te pueden ir a la casa, la que llaman la abeja maya, ¿no? Exacto, la melipona, la sí. melipona, alguna de estas meliponas que hacen similares, o esta verde, porque se ha visto en fotos, es muy bonita. Es muy bonita, es muy visual. ¿Qué es un género? Sí. Yo no pude determinar a nivel de especie por las fotos, que es muy difícil en las eulosas, entonces lo dejo del género Euglosa, ¿no? Y del género Centris, que son estas abejas muy peludas, muy veloces, muy bonitas. Entre ambas, ¿no? Las Centris surgieron más o menos hace unos 80 millones de años y las eulosas hace unos 40. ¿No? Entonces, la antigüedad de estos procesos, ¿no? Sí, ese es decir, tiempo profundo. Así es. Antes, o sea, ellas están antes de que surgieran las montañas de esas cuencas y los ríos de esas cuencas. Antes de que corrieran el Grijalbo y el Usumacinta ya estaba esta polinización. Increíble, ¿no? Total. Y estos árboles surgieron hace más o menos unos 100.000 años, ¿no? Entonces, sí son mucho más recientes, sí. ¿No? Estos géneros, ¿no? Sí. Estas especies. Sí, ¿no? sí, sí. Y, bueno, esos son los dos tipos de abejas principales. También vi una Psilocopa muscaria, que es una abeja carpintera, ¿no? Que parece un abejorro porque es toda negra. Las hembras son todas negras, ¿no? Y básicamente también observé que estas abejas abrían la flor, se iban, ¿no? Y luego llegaban otras a tomar. Otras abejitas más pequeñas, ya aprovechando la flor abierta, ¿no? Bueno, me imagino que llegan un montón a intentarlo, ¿no? O sea, sí, también tengo fotos de donde algunas están intentándolo y no pueden. La apis no puede abrir estas flores, ¿no? Valdría aquí la pena a lo mejor mencionar que, bueno, que en México tenemos una buena diversidad de abejas nativas, ¿no? Claro. Claro, y que muchas veces tenemos 2.000 especies. 2.000 especies. O sea, hay más tipos de abejas en México que de aves, por ejemplo, para que nos demos una idea. Exacto. ¿No? Y creo que tú mencionabas que en el mundo hay como 20.000 especies de abejas. Aproximadamente. Nada más para complejizar un poco porque muchas veces nos quedamos con estas nociones sesgadas, nos imaginamos que las abejas son amarillas con negro, como la apis mellifera, que pues es predominante en el mundo humano al menos. Y realmente la mayoría de abejas ni hacen panales, ni son neosociales, ni son de ese color, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una gran diversidad, es importante mencionarlo. Y luego pensando, fíjate, ahorita que pensaba, o sea, hay más abejas nativas en México que especies de aves. ¿Qué especies de aves? Y la cantidad de abejas, digamos, 20.000, pues especies de aves en el mundo son como 11.000. Entonces, casi el doble. Igualmente. Eso sirve porque la gente pues, tiene un poco una idea más o menos de las aves, ¿no? Fíjate. Sí. Y estas abejas en particular, tanto las eulosas como las Centris, no hacen panales. No hacen panales. ¿No? Exactamente. Y bueno, esas son las principales que yo vi y son las que están registradas. Solamente hay un estudio enfocado en la polinización del macuilí que se hizo en Brasil. Una chica hizo su tesis sobre esto hace unos pocos años y lo paradójico, ¿no? Lo hizo porque está estudiando el macuilí por sus posibles efectos negativos como árbol introducido. Lo hizo en una parte en donde el macuilí está fuera de su área de distribución. Es curioso qué es lo que conlleva, que cataliza un estudio científico. En toda su área de distribución no se le ha hecho el estudio. Porque se da por sentado, ¿no? Exactamente. Y sobre el Androanthus guayacán, sobre el amarillo, no hay hasta la fecha un solo estudio de polinización. ¿En serio? Sí. Pero eso es la norma. En general. Yo que ando observando, veo plantas, busco la literatura científica, sobre todo las plantas tropicales. Lo que me sorprende es cuando hay uno. Claro, me llama la atención ahí. Me llama la atención, sí, totalmente. Entonces hay ahí muchísimo que desconocemos, ¿no? Claro. A veces, desde la comunicación de la ciencia, sobre todo la más popular en los periódicos y esto, se tiene la idea o se puede transmitir la idea equivocada de que ya conocemos toda la naturaleza, ¿no? Pues estamos lejísimos de conocerla siquiera y menos de entenderla bien, ¿no? ¿Y qué pasa eso que está predominada además por
luego narrativas de especies que ni son de aquí, ¿no? O sea, como que hay una carencia de la biodiversidad local, ¿no? O nacional, si quieren, o sea, pero también luego se repite lo mismo y pues todo el mundo a lo mejor incluso conoce ciertas sagas, ¿no? de polinización, pero no locales, ¿no? Pasa allá, a pesar de estos dos magníficos árboles que son el guayacán y el maculí, hay un árbol introducido de África, que es el framboyán. El flamboyán, a lo mejor la gente sí lo... Y está por todos lados, hay un negocio de los viveros, ¿no? Y muchas personas pues, piensan que es de allá, ¿no? Y yo más que estar en contra de los árboles introducidos, lo que pienso es que distraen la atención, como las jacarandas, ¿no? Casi todo el habitante de la Ciudad de México conoce las jacarandas, pero me pregunto cuántas personas conocen los árboles nativos del Valle de México. Poquitos. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Porque es este desvío de la atención, ¿no? Como tú decías, nos vamos por lo vistoso y ni siquiera nos enteramos bien. Sí. Oye, y ya es como estamos acercándonos al final, pero para que no se quede, ¿y al guayacán quién lo poliniza? Las mismas. Ah, son las mismas. Sí, los mismos géneros. Nada más quería indicar rápidamente que el maculí sí tarda varias semanas, sus flores tardan como 4 días y solo el primer día dentro de la corola tiene pintado de amarillo. Al día siguiente, cuando ya no tiene polen, se queda blanca el interior de la flor. Entonces es una señal para las abejas. Ah, mira, qué interesante. Sí. Es como, porque hay una cuestión, estos dos árboles necesitan polinización cruzada. ¿Qué significa? Que tiene que llegar el polen de otro individuo, de otro árbol. Entonces, el maculí necesita que las abejas lleguen, por eso florece así, ¿no? Pero también necesita que no se queden tanto tiempo porque hay que ir a otro. Para que busquen otro árbol. Te tienes que quedar con hambre a la abeja. Y esas señales de cuando está en amarillo y cuando está en blanco, le ayudan a la abeja que ya no pierda tiempo en las que ya no tienen polen. Mira que... Hacen más eficiente y por lo tanto permiten que se vaya más rápido hacia otro árbol. Esa es la hipótesis. Me gusta. Suena bien, pero además te habla de ese siempre difícil equilibrio que hay en la vida, ¿no? Sí necesito que lleguen, pero que no se queden mucho. Parece un poco como los invitados a cenar, ¿no? Sí, que vengan, que se la pasen muy bien, pero que se vayan temprano. Exactamente, ¿no? Algo hay de eso. Y bueno, pues claro, en estas sagas como de coevolución, que ya no nos va a dar tiempo, pero algún otro día que nos visites, a lo mejor podemos irnos hacia ese lado de, pues, qué tanto es una relación que se vuelve interdependiente, qué tanto es algo que es recíproco, y qué tanto luego hay manipulación, ¿no? de plantas y animales. Claro, yo empecé fascinado por las abejas, a observarlas, fotografiarlas y estudiarlas, y luego me han fascinado mucho más las plantas. Porque las que verdaderamente ponen el tablero, las reglas del juego y las fichas son las plantas. Claro, y llevan más tiempo aquí. Claro, y también para nosotros, ¿eh? O sea, sí, estoy de acuerdo. Sí. Hay una manera de que puedes ver la agricultura como, ¿no? Una manipulación de unos cuantos pastos cereales, pues, que nos domesticaron a nosotros, ¿no? Exactamente. O sea, la soya tuvo más éxito que nosotros, ¿no? Sí, que bueno. Otro día, Francisco, ojalá nos visites y platicamos de eso, me parece muy bien. Se nos acabó el tiempo. Así es esto. Yo les diría ya en casa que, bueno, si les hizo ecos, vayan a Nube de Monte. Francisco tiene algo que es que todo lo que produce está abierto para que quien sea lo pueda ver. Y ahí van a ver un montón de fotos y otras sagas de polinización y otras sagas de la biodiversidad de la cuenca y pues del Grijalba y del Sumacinta. Y también pues ojeen la revista de la universidad, porque aquí también vienen un montón de cosas de árboles y pues ahí seguimos. Nos vemos aquí, mismo canal, misma hora, próxima semana. Gracias por sintonizar, que pasen buena noche.